¿eres cristiano? ¿Y tú eres cristiano? Yo creo que le preguntes a la persona que tienes al lado, ¿y tú eres cristiano? Y respóndele. ¿Qué le respondes? ¿Qué le respondes? Sí, sí soy cristiano. Bueno, pero de esos así, no sé. O entendemos que la palabra cristiano ha sido y fue usada en la Biblia en solo 3 oportunidades. Y en esas 3 oportunidades fue usada de manera peyorativa para disminuir o desacreditar a los seguidores de Cristo de esa época. Y básicamente lo que hemos querido resaltar con esta serie es que a pesar de que nos hemos llamado cristianos durante todo este tiempo que ha transcurrido, desde esa época de los primeros seguidores hasta hoy, la verdadera palabra o lo que debe estar en nuestro corazón es el concepto de discípulo. Discípulo, que significa seguidor, aprendiz, estudiante, alumno. Este significado es el que debería estar en nuestro corazón a la hora de usar el nombre de Cristo para identificarnos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, de mi corazón yo dispongo que soy un discípulo, que soy un aprendiz, que soy un seguidor, que soy un alumno de mi maestro, de mi Señor Jesucristo. Y un alumno hace lo que el maestro enseña. Un aprendiz pone en práctica lo que su maestro le enseña. Por eso es que la instrucción en la Gran Comisión fue: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y le sigue enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles. Señor, ¿cómo se hacen discípulos? Enseñando. Y por eso me encanta nuestra misión como iglesia, que no solamente es cuidar para la vida, cuidar el corazón, sanar, sino que también es capacitar, cuidar y capacitar para la vida y el servicio dedicados a Dios y a la familia. Somos una iglesia que anhela apasionadamente a ser discípulos de Cristo, verdaderos seguidores de Él, ¿ok? Así que si tú estás acá en esta iglesia, si tú no es por casualidad que estás conectado acá, es porque Dios quiere convertirte y hacer de ti un discípulo extraordinario, una discípula extraordinaria, ¿ok? Así que mete el codazo que tienes al lado y dile: sé un buen discípulo. Y hay una clave que hemos visto a lo largo de toda la serie, un versículo central que está en Juan 13, versos 34 y 35, se los voy a leer. Dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Y dice aquí la clave: tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor mutuo va a ser la evidencia ineludible de que eres o no un discípulo de Cristo. ¿Qué te parece eso? ¿Un reto fácil de cumplir? ¿Sí? ¿Un reto fácil de cumplir? ¿No es fácil? ¿Sí? Pues le está diciendo mentiroso al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo: vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi carga, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tienes todo lo necesario. Llévate esto. Tienes todo lo necesario para cumplir lo que el Señor te ha mandado a cumplir. Amar a otros. ¿Sí? Así que no es nada difícil
no es nada complicado, solamente necesitamos destapar eso que está como obstruido en nosotros. Quitar el egoísmo, quitar esas cosas que a veces nos confunden y nos hacen creer que el amor es una emoción que sale. Y más bien comenzar a ver el amor como una decisión. Decido amarte. Toca a 3 personas que tengan al lado y les decido amarte. Y la semana pasada hablábamos acerca de esto, de Juan, cuando está hablando de la deidad de Jesucristo. Él dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios encarnada. Y él dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y decíamos esta verdad: Jesús no es un balance entre verdad y gracia. Él es 100% gracia y 100% verdad. No es la mitad de una ni la mitad de la otra. Es todo una y todo otra. Todo gracia, todo verdad. ¿Y cómo se come eso en la lógica humana? ¿Cómo se come eso? Pastor, si tú mezclas 2 cosas, si tú mezclas el 100% de un elemento con el 100% de otro elemento, en la mezcla va a quedar 50-50. Los matemáticos y numéricos me entendieron. ¿Sí? Los que no son numéricos se quedan así. Pero te explico, si tú haces una mezcla de 2 cosas que tienen la misma cantidad, vas a quedar en la mezcla mitad y mitad, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es eso que Jesús, en su ser, es 100% una y 100% la otra? Es la mezcla perfecta, la mezcla homogénea, única, que lógicamente no se puede, digamos, explicar. Solamente espiritualmente se puede discernir. Y necesitamos entender esto, que cuando tú y yo necesitamos verdad, Él está 100% para nosotros, para mostrarnos su verdad. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Pero también cuando necesitamos de su gracia, por la incapacidad que tenemos de vincularnos con Él por nuestros propios esfuerzos, entonces Él está allí también, 100% para ti, para decirte: no puedes, pero yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Así se explica. Entonces Jesús no es un balance, es 100% gracia y 100% verdad. Y basado en esto, en la época de Jesús, Él estaba hablando. Saben que Jesús caminaba de una ciudad a otra y predicaba y sanaba y hacía milagros. Y entre esos viajes, Él cautivó una audiencia. ¿Ok? Él cautivó varios grupos de personas. Pero vamos a dividirlos hoy en 2 grupos. ¿Ok? Y el reto para ti, hoy, es que te logres identificar con uno de estos 2 grupos. ¿Sí? Con uno de estos 2 grupos. A ver con cuál te identificas más. El pasaje que voy a leer hoy es Lucas 15, versos 1 en adelante. ¿Sí? Y dice Lucas 15, si tienes tu Biblia fino, si no, presta atención, ¿ok? Porque hoy no tenemos pantalla. Pero dice así: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿Quiénes estaban ahí? Los pecadores de impuestos. Cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. A menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso
Los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Hace el énfasis ahí Lucas con unos signos de exclamación. ¿Sí? Y aquí están los dos grupos de personas: los pecadores y los fariseos. No estoy diciendo que de este lado son pecadores y de este lado son fariseos. No estoy diciendo eso, pero estaban los pecadores y estaban los fariseos. ¿Ok? Diga conmigo: pecadores y fariseos. Estaban esas dos audiencias, esos dos grupos de personas. Y los pecadores, dice Lucas, que se acercaban a menudo a escuchar las enseñanzas de Jesús. Se acercaban a menudo a donde estaba Él. Es decir, el estereotipo de iglesia que nosotros, que tú y yo conocemos, ¿sí? Las sillas de adelante normalmente, ¿para quién se guardan? Uy, sí, para el VIP, para los pastores, ¿sí? Los ministros del Señor. Ese es el estereotipo de iglesia que tú y yo conocemos, y por eso es que no vea a nadie aquí sentado. Pero yo no sé quién les ha dicho a ustedes eso, a los servidores, pero bueno, ahí nada, se sigue respetando, pues, y cumpliendo el estereotipo. ¿Sí? No sé si les dé pena sentarse aquí, que le van a decir el pastor Antonio ahí se sentó. ¿Sí? No. Pero el estereotipo de Jesús era distinto. ¿Saben de qué estaba lleno la primera fila del auditorio de Jesús? ¿Saben? De pecadores de mala fama. No simplemente pecadores. Pecadores de mala fama. Y de cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos eran lo peor de la sociedad. Y de hecho, si tú le decías a un pecador de mala fama, ¿te parece ser un cobrador de impuestos? Era como si lo estuvieras insultando, faltándole el respeto, ¿sabías? Así, de esa manera, ¿ok? De esa manera se entendían los pecadores de mala fama y los cobradores de impuestos. Por otro lado, estaban los fariseos, también escuchando. Y era al revés, ¿saben? Era al revés. Los líderes religiosos, en lugar de estar aquí adelante, en el auditorio de Jesús, estaban atrás. ¿Sí? Estaban en las últimas filas, ahí como escuchando, a ver, buscándole una caída a Jesús, a ver dónde se equivocaba para acusarlo. Entonces, sentenciarlo a muerte, porque lo querían muerto. Estaba desvirtuando, según ellos, la fe judía. Algo interesante, ¿no es cierto? Y muy contrario a la práctica de iglesia, a la forma de iglesia que hacemos o que tenemos hoy. Los líderes religiosos aquí adelante, los pecadores atrás. Y antes eran los pecadores aquí adelante y los líderes religiosos atrás. Pero ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿con cuál de estos dos grupos te identificas más el día de hoy? Es fácil para ti y para mí hacer un viaje en el tiempo hacia atrás y ver, conociendo la historia que tú y yo conocemos, decir: yo no me identifico con esos fariseos. Esos eran unos criminales, crucificaron al Señor. ¿No es cierto? ¿No es cierto que pensamos eso? ¿No es cierto que pensamos: qué hipócritas eran? Mira cómo despreciaban a los pecadores. Pero, mis amados, eran pecadores de mala fama. Ahora yo no quiero que nos vayamos, para responder esta pregunta, no quiero que nos vayamos hacia allá. Vamos a traer al Señor Jesucristo ahora. Vamos a traerlo hoy, acá. ¿Sí? Imagínense, el Señor está en persona, haciendo lo que hizo hace 2000 años, lo está haciendo hoy. Está pasando de una ciudad a otra, predicando, haciendo milagros, haciendo cosas, y tú no sabes nada de lo que pasó. Simplemente
sigues las prácticas religiosas que Dios había establecido. Las conoces, ¿sí? Y comienzas a ver que sicarios, que violadores, que prostitutas siguen a Jesús. ¿Te unirías a esa congregación? ¿Te unirías a esa congregación? Entonces, ¿con cuál de los dos grupos te identificas más el día de hoy? ¿Con los pecadores de mala fama o con los fariseos? Una vez le hice la pregunta al Señor, una pregunta retórica: Señor, si tú vinieras hoy así como viniste la primera vez, ¿sería yo un fariseo? Ahora que soy pastor, líder religioso, ¿sabes? Influencia espiritual, ¿sería yo un fariseo? De esos que te condenaran, de esos que están buscando una caída. Mira, dijo esto, eso no está en la Biblia. ¿Sería yo uno de esos? ¿O sería de esos que te seguiría, que dejaría todo para seguirte, reconociendo que es un pecador? ¿Ya tienen el grupo identificado? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Cuál tiene el grupo identificado? ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos se identifican con los pecadores? ¿Sí? ¿Y con los fariseos? También, con los dos. Bueno, la verdad es que ambos grupos eran pecadores. Ambos grupos eran pecadores. Ambos grupos le estaban fallando al Señor, y ambos grupos tenían necesidad de arrepentirse. Pero me encanta el liderazgo de Jesús. ¿Saben? John Maxwell habla de que cuando tú quieres liderar a alguien o liderar a un grupo, tú necesitas encontrar el terreno en común, y en ese terreno en común comenzar a hablar. ¿Qué tenemos en común tú y yo? Esa es mi responsabilidad como líder, encontrarlo. ¿Qué tenemos en común? Que somos pecadores. Ahí lo busqué, ¿sabes? Y nos ubicamos en este contexto de pecadores. Los acorralé. Les dije, le estoy diciendo la técnica que utilicé ahorita, ¿ok? Les estoy diciendo la técnica. Les dije, identifíquense con uno de los dos grupos, o pecadores o fariseos. ¿Sí? ¿Tenían otra opción? No, ¿verdad? Entonces algunos se identificaron con los pecadores, otros con los fariseos. Igual los tengo ahí, en el terreno común. ¿Sí? Todos necesitamos de Jesús. Y Jesús fue el gran líder, líder de líderes. Es el gran líder. No fue, es. Jesús encontró un terreno común que tenían ambos grupos. ¿Saben cuál es ese terreno común? A ver, alguien que me diga. ¿Cuál creen ustedes que sea ese terreno común que encontró el Señor? La cultura. La cultura. Eran todos israelitas. Todos eran israelitas. Y Él comenzó a hablarles y a contarles una serie de parábolas que los israelitas, o cualquier israelita de nacimiento, entendía perfectamente. Y comenzaba a dar ejemplos de la vida cotidiana. Es como que si Jesús viniera hoy y te dijera: oye, imagínense una persona que va a tomar la camioneta de Chacaíto a Los Campitos. Tú te identificas porque tomas la camioneta de Chacaíto a Los Campitos, ¿no es cierto? Imagínense también que les dijera: es como hacer la cola de la gasolina. También te identificas. También te identificas porque conoces el contexto. Asimismo, los israelitas conocían el contexto de esto que les voy a decir. Tres parábolas que el Señor les habló a ambos grupos que estaban reunidos. Unos con el propósito de escuchar lo que estaba enseñando el Señor, y otros con el propósito de acusarlo. Pero ambos estaban allí, ambos grupos estaban reunidos. Entonces el Señor se pregunta: ¿cómo les doy el mismo mensaje a ambos grupos? ¿Cómo se los doy?
Y miren la sabiduría extraordinaria del Señor. Lo hace a través de cuentos, lo hace a través de historias, de parábolas. En la primera parábola comienza en Lucas 15, versículo 3. Dice: entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y adivinen ustedes qué hizo toda la audiencia, fariseos y pecadores. ¿Qué hicieron allí? Sí. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían lo que era un pastor, sabían y por cultura conocían o tenían algún amigo que era pastor y que había pasado por esta situación de que había perdido una oveja y había dejado el redil completo para salir a buscar a la que estaba perdida, la rescató y la trajo al redil. Eso lo habían experimentado, lo habían vivido, lo conocían todos en la audiencia. Entonces cuando Jesús hace la pregunta, la audiencia le responde en corito: sí. Eso. Sí, eso, Señor, eso es lo que haría. Y sigue diciendo: y cuando la encuentra, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Y ahí que volvieron a decir, que volvió a decir la audiencia. Sí, ambos grupos estaban de acuerdo. Esto nunca había pasado. Fariseos y pecadores de acuerdo en un mismo punto. ¿Qué te parece eso? Fariseos y pecadores de acuerdo en un mismo punto. El Señor encontró el terreno en común. Lo encontró y logró cautivar la atención de su audiencia. Y aquí les lanza la perla. ¿Quieren escucharla? Dice: de la misma manera hay más alegría. Diga conmigo: más alegría. Hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. ¿Qué les está diciendo? En esta parábola Él ejemplifica a las ovejas o seguidoras del pastor, y al pastor lo identifica como Dios. ¿Me estoy explicando? Las ovejas son los seres humanos, el pastor es Dios. Cuando un ser humano se extravía, entonces Dios deja al resto allí donde está pastando y va a buscar la perdida. Cuando la encuentra, se llena de gozo y la trae de nuevo al redil. Eso es lo que le está diciendo a la audiencia. Miren, ustedes se la creen justos, fariseos. Se creen justos. Pero yo no he venido por ustedes, porque ustedes están bien. Están allí. Están haciendo las cosas a la manera antigua. Ok. Pero esta gente está llena de desesperanza, está perdida, está vagando sin rumbo, porque ustedes, fariseos, les han puesto una carga tan terrible que ni ustedes mismos aguantan. Ellos están desesperanzados. Pero yo soy el buen pastor y me alegro cuando por esa oveja perdida yo salgo de encuentro, la restauro y la meto de nuevo al redil. Amén. Y dice: después de eso, los fariseos quedaron así como atónitos, ¿no? Con las cotufas explotadas. Estaban así como: ¿qué? ¿Sí? Y les lanza otra parábola, les lanza otra perla. Y les dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Tiene 10 monedas y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y toda la audiencia dijo: sí. ¿Y
por qué dirían que sí? Qué importante era una monedita. Si tenía 10, qué importante era una monedita. ¿Quién perdió una moneda? ¿Se recuerdan? Una mujer. ¿Sabían que una mujer casada en esa época, yo traía la foto de la presentación, si la logran ver allí, una mujer casada se colocaba especie de diadema o de velo en su cabeza y como que le hacían incrustaciones con las monedas, con unas monedas de plata. Y cada moneda representaba una virtud de la mujer cuando se casaba para el esposo, para ser una mujer virtuosa. Era la simbología que se utilizaba en ese momento. Y cuando una mujer cometía, por ejemplo, adulterio, una de las monedas de plata se le arrancaba de la diadema, del velo, se le arrancaba para indicarle a la sociedad que esa mujer era adúltera, que esa mujer era indigna. ¿Ahora ven la importancia de la monedita? ¿Sí? Representaba nada más y nada menos que la dignidad de la mujer. La dignidad de la mujer. Y wow, cuando tú ves esto, dices, oye, con razón, barrió toda la casa, la puso patas para arriba para encontrar la moneda. Y por eso es que la audiencia dijo, sí, sí, y sigue diciendo, y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. No soy adúltera. No soy una coima, no soy una bicha. ¿Sí? Dice, de la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Dio la misma idea. Dio la misma idea. La misma idea de que no importa las 9 que estaban en su diadema, no importa las 9 moneditas que estaban en su velo, todavía tenía esas virtudes, pregunto, ¿sí o no? Sí, pero una virtud la había perdido, y esa virtud que perdió la hacía indigna delante de la gente. Es importante el pecador que se arrepiente. Es más importante en el reino de los cielos y trae más alegría al Señor un pecador que se arrepiente. Y vemos un patrón, que ustedes los había graficado. Vemos un patrón aquí en esta historia de que primero hay algo perdido, ¿no es cierto? La oveja y la moneda. ¿Qué pasó con la oveja y la moneda? Se perdieron, estaban perdidos, ¿sí? Segundo, es buscado, en este caso por Dios, porque es la similitud, la búsqueda. Es algo que es buscado. Y yo te quiero preguntar a ti, cuando estabas perdido, tú que tienes tiempo viniendo a la iglesia, o que quizás estés conectándote en este momento con la familia iglesia, ¿cómo te buscó Dios? ¿De qué maneras te buscó el Señor? ¿Qué usó para llamar tu atención? ¿Qué hizo para cautivarte? Quizás te sanó, como en mi caso. ¿Te sanó? Quizás colocó a alguien en tu camino para hablarte de él. Quizás alguien de tu familia. Llegó un hijo, un padre, una madre, un hermano, un esposo, una esposa. ¿Quién llegó? A los pies de Cristo, y fue ese el instrumento para atraerte. Quizás una pérdida que tuviste, y vino a ser el Señor quien llenó ese vacío que tuviste en tu corazón. No sé cómo te buscó el Señor, o no sé cómo te está buscando, pero lo cierto es que si estás acá, es porque Él te buscó, o esto es una manera de decirte te estoy buscando. ¿Me explico? Y finalmente,
Es algo que es encontrado y celebrado. Finalmente, es algo que es encontrado y celebrado. Entonces, algo perdido, después buscado y finalmente encontrado y celebrado. Encontrado y celebrado. ¿Puedes decir conmigo ese ciclo? ¿Sí? Perdido, buscado, encontrado y celebrado. Perdido, buscado, encontrado y celebrado. Y esto, mis amados, lo que quiere decir es que lo que Dios anhela es un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Mira, no hay nada que haga más feliz a Dios que un corazón que se arrepiente. Que un corazón que se arrepiente. ¿Saben por qué? Porque un corazón que está en pecado, un corazón que está perdido, un corazón que está separado de Él, está allí literalmente en las puertas del Hades, en las puertas del infierno. Y cuando un corazón se arrepiente, es literalmente arrancado de allí y plantado en el reino de los cielos. Es literalmente salvado de la condena, de la acusación del diablo y literalmente sellado por el Espíritu de Dios para la eternidad. ¿Y saben por qué lo hace feliz? ¿Saben por qué lo hace feliz? Porque dice, por ese morí yo en la cruz. Por ese valió la pena el sacrificio. ¿Me explico? Por eso es que lo hace tan feliz un corazón arrepentido. Y todavía la audiencia no había terminado de digerir las dos parábolas. Estaban así viendo cerquitas. ¿Saben? Los fariseos estaban allí perdidos. Y los pecadores de mala fama y los cobradores de impuestos que estaban en la primera fila estaban llenos de esperanza, estaban llenos de alegría porque estaban escuchando algo que nunca jamás habían escuchado. Ellos habían escuchado que Dios era castigador. Si fallas, mueres. Si fallas, te apedreamos. Si fallas, eres condenado, eres sentenciado, eres apartado, eres rechazado por Dios. Dios no te quiere. Dios no te merece. O mejor dicho, no mereces estar al lado de Dios. Y eso era la pura verdad, mis amados. Cuando estamos en pecado, estamos separados de Dios. Estamos totalmente aislados de Dios. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer para acercarnos a Él. Nada. Eso es la pura verdad. Pero Dios manifestó su gracia a través de Jesús. Y le da esta perla entonces. Allí estaba la audiencia, atónitos. Y les dice, cuando finalmente entró en razón, y esto les voy a poner en contexto un poquito, les lanzó una historia de un hijo que decidió pedirle al papá la herencia que le correspondía. Le dice, papá, no me interesa que estés vivo, ojalá te mueras, pero como no te has muerto, quiero mi parte en la herencia. ¿Sabes? Y el papá no se le negó. El papá hizo los papeleos, hizo los trámites, hizo todo y le dio la parte de la herencia que le correspondía al señor, al hijo. Y el hijo, muy pocos días después, hizo sus maletas, preparó todo, hizo los trámites, abrió la cuenta en el banco y se fue. ¿Sí? Pidió una Mastercard. Y se fue a derrochar y a vivir una vida desenfrenada, dice la Biblia. A gastarlo en placeres, en todo tipo de cosas que a la carne le agradan. A nosotros como físicamente podrían ser agradables, ese tipo de placeres, pero que desagradaban a Dios esas prácticas. Y se entregó de manera desenfrenada, excesos, prostitutas. Y saben, en ese mismo momento, dice la Biblia, en ese mismo momento vino un hambre al país donde este hijo se había ido. Y en ese mismo momento se quedó sin nada.
Había gastado todo. Entonces él estaba allí, sin nada de plata, en un país con hambre, con una crisis terrible, tremendo lío, ¿no es cierto? Y de repente él, así desesperado, le ruega a un campesino que le deje, que lo contrate, por favor, para darle de comer a unos cerdos. Y dice la Biblia que él tenía tanta hambre que las algarrobas, ¿sabes? La comida asquerosa de los cerdos le provocaba, quería comérselas, pero nadie se las daba. Imagínense ustedes eso. Había tanta hambre que el tipo estaba deseando comer comida de cochino. No comer cochino, como lo hicimos en Pomodoro de ella. Sino estaba deseando comer comida de cochinos, de puercos. ¿Saben lo que es eso? Terrible. Y él entonces estaba en esa miseria, en ese estado, y lo cuenta, y todos en la audiencia estaban así como ustedes hoy, porque él lo estaba contando muchísimo mejor que yo. Y estaban así, atónitos. ¿Y qué pasó? ¿Saben que estaban esperando? El final. El final. Y se murió en medio de la porquería. Eso estaban esperando. Estaban esperando el cierre. ¿Sabes? Porque a eso estaban acostumbrados. A eso estaban, digamos, habituados. Porque el que fallaba y el que tomaba este tipo de decisiones era descartado por completo. Entonces estaban esperando eso, ese final. Y se murió en medio de la porquería de los cerdos. Pero Dios, Jesús, no hizo eso. Eso cambió la historia. Y la puso como Dios realmente la ve. Y como Dios realmente es. Cuando finalmente entró en razón, el Hijo se dijo a sí mismo: en casa, en mi casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Hasta esos trabajadores de mi papá tienen alimento. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. ¿Pueden imaginarse este hijo allí en medio de la porquería de los cerdos, lleno de excremento, hablando así? Entró en razón, se vio a sí mismo asqueroso lo que había hecho, y no dijo: mátame. Miren lo que dijo: volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre y le diré. Y ensayó su discurso. Y yo me imagino ahí al hijo enseñando: ¡oh, papá! He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, hazme como uno de tus cordeleros. Y así lo ensayó 50 veces, según la versión Ricardo 3:16. Lo ensayó y lo practicó. Y creo que notemos algo en esta práctica del hijo pródigo. El arrepentimiento comienza con 3 cosas. ¿Quieres anotar? De todas maneras, esto lo vamos a pasar por ahí por el grupo. Empieza primero, número 1, con reconocer mi pecado. Lo reconozco. ¿Sabes?
pecador, he fallado, te he dado la espalda, Señor, he roto tu corazón, te he defraudado. Eso es reconocer. Y por supuesto tiene que ver también con la confesión. Cuando tú reconoces, normalmente confiesas. Y esta práctica de la confesión se ha como que malinterpretado. Porque si yo le confieso mis pecados solo a Dios, ¿sabes qué demuestras? Cuando no eres capaz de confesar tus pecados a otro hermano, que no estás arrepentido, porque quieres mantener eso en oscuridad. Porque pecaste y crees que Dios no te vio. ¿Crees que Dios necesita saber que pecaste o Él ya sabe que pecaste? Desde el mismo instante en que pensaste pecar, ya Él sabe que pecaste. Él necesita el reconocimiento y la confesión. Muchas veces les decimos a los matrimonios, una ley en el matrimonio es la ley de la pureza. Y necesitamos sacar esas cosas que tenemos ocultas, uno con otro. Porque si quieres fortaleza en tu matrimonio, no puede haber nada turbio. ¿Sabes qué es preferible? Sacar eso a la luz y ser libre, que eso te pase factura unos años después. El dolor es mucho mayor si no confiesas, porque todo lo que está oculto algún día saldrá a la luz. ¿Me estoy explicando? Entonces, reconocer tu pecado y confesarlo es importante. Lo segundo es dar un giro de 180. ¿Sabes? Estabas caminando hacia un lado y arrepentirse literalmente es cambiar de dirección y enrumbarte hacia el lado contrario. Eso es para los que estaban siendo infieles. Entonces ahora es rendir cuentas, vivir en luz, confesar. ¿Me explico? Me encanta oír los testimonios de hombres que fueron infieles en algún momento y las esposas cuentan: mira, ahora hasta me dicen que le gustó fulanita. Eso a mí me pone algo celoso, pero también me da alegría saber que Él está en luz. ¡Wow! Es maravilloso escuchar eso. ¿Sabes? Eso significa que si estás viviendo con tu marido o con tu mujer y no te has casado, significa que cambies de dirección y te separes. No, te casas. Eso significa que si el que vivió mentira se arrepiente, comienza a vivir en verdad, no importa las consecuencias. Eso significa que el que robó, estafó, ahora va a resarcir el daño y devolver lo que se ha robado, sin importar las consecuencias. Y ese es el tercer paso: hacer todo eso aceptando las consecuencias. La cosa es que aquí la consecuencia se la puso Él. Él dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Ya se estaba autolacerando, ¿sí? Se estaba castigando el mismo. Entonces algo curioso ocurrió, y dice el verso 20: entonces regresó a la casa de su padre. Él dijo: iba a decidir
regresar, ¿sí? Dijo, volveré a la casa. Y más adelante ese versículo dice, y regresó. Es decir, lo que pensó hacer, lo hizo. Y eso es un fruto digno de arrepentimiento. Regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y dice, el padre lleno de... ¿Fue lo que leí ustedes? ¿Un adjetivo? ¿Sí? O no es un adjetivo. Es una emoción. ¿Sí? ¿Fue lo que leí ustedes? Una emoción. Su padre lo vio de lejos. Al desgraciado. Y lleno de alegría. Lleno de... Pero póngaselo, de verdad, póngaselo en el papel, por favor. Le pidieron la herencia. Le pidieron la herencia. En vida. Lo despreciaron. Y ahora quieren todo cochino, mugriento, miserable. A lo lejos, jadeando, sediento, hambriento. Y su padre lleno. Dice lleno de amor y compasión. Lleno de amor y compasión. Dice algo maravilloso. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y eso era algo inusual, ¿sabían? Era algo incluso humillante para un varón adulto. ¿Sabes? En la edad avanzada, porque se supone que ya tenía un hijo mayor, que se había ido en el menor. Era el dueño de casa, el jefe de casa. Era algo humillante correr. No era habitual que una persona de su edad lo hiciera. Sin embargo, a este no le importó nada, porque vio a su hijo llegar, y corrió y lo abrazó y lo besó. Y la palabra griega que traduce lo besó es besar repetidamente. Así. Hijo. Y yo quiero que veas esa escena. Él lleno de porquería de cerdo, sucio, hambriento, sudado. Al padre no le importó su asquerosidad. Él lo abrazó y lo besó repetidamente. Era algo inesperado para la audiencia de Jesús. No se esperaba eso. El discurso que había ensayado. ¿Sí? Acuérdense que el papá lo estaba abrazando y besando. Y él no podía ya ni siquiera gestualizar porque el papá lo tenía apretado. Y él no podía gestualizar. Esos detalles están en el libro, ¿saben? De Ricardo. Sí. Él dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre ni siquiera lo escuchó. Cállate. Y dijo, rápido, rápido, a sus sirvientes. A sus sirvientes. Le dijo, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora se ha encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y tú dices, ¿cómo? ¿Sabes? Hay veces que papá, en nuestra necedad, nos va a permitir
como diríamos coloquialmente, llevar del bulto, sufrir las consecuencias, tocar el fondo, llegar bajo, como tú lo quieras llamar. Eso lo permite Dios para que tú y yo entremos en razón. Entonces digamos: nada, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que estar con papá. Nada en este mundo me ofrece algo, me llena tanto como me llena Él. Poder perderlo todo, pero gano todo si tengo a Cristo. Entonces, cuando tú entiendes esto, entiendes que Dios te da incluso más que tu necesidad. ¿Saben que tenía hijo? Hambre. ¿Saben que tenía hijo? Sed. Él no necesitaba el cordero más gordo. Él no necesitaba el anillo, no necesitaba la túnica, no necesitaba las sandalias. Necesitaba comer y beber. Pero papá en su amor, lleno de amor y compasión, le dio la túnica que era usada para recibir a un invitado súper especial en esa época. Le dio el anillo que significaba la autoridad de ser hijo. La autoridad de ser hijo. Y ese anillo Dios te lo da a través de su Espíritu Santo y te dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Las sandalias que lo dignificaban. ¿Saben que en esa época los caminos estaban llenos de excrementos y de cosas? Las sandalias lo dignificaban. Y finalmente el ternero que habían estado engordando, el becerro, quizás para el hijo mayor, quizás para la graduación, para la promoción en el trabajo, para el nacimiento del nieto, agarraron el becerro más gordo y lo mataron para celebrar que el hijo estaba muerto y había vuelto a la vida, que estaba perdido y ahora había sido encontrado. Increíble, ¿no? Ahora, este es un comentario en During Work que alude a este versículo que acabo de leer y dice: fue algo emocionante encontrar la oveja perdida y la moneda perdida, pero fue de mayor gozo el encontrar al hijo perdido. Después de esto, el hijo mayor estaba trabajando, regresa y escucha el alboroto, escucha la música. Desde que yo te encontré, mi vida pura de... Estaban escuchando eso. Ustedes no me creen, pero esa canción data de esa época. Y de repente escucha la bulla y le pregunta a uno de los siervos: ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué me perdí? Tu papá mandó a matar el cordero más gordo porque tu hermano ha regresado. Y este hermano, en lugar de alegrarse, dice que se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al cordero engordado para celebrar. Y tú te pones a ver: sí, tienes razón.
¿Tienes razón? El hijo mayor. Y todos en la audiencia estaban así. ¿Sabes? Quebrados ya, las cotufas no le salían más por la cabeza. Y le lanza esto. Y ahorita cierra con el broche de oro. Y le dice, su padre le dijo, mira, querido hijo, lo trató como un hijo también. Querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. ¿De dónde sacas, cabeza hueca, que no te dio un cabrito? Si es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Puedes disponer de eso. Teníamos que celebrar este día feliz. Vuestro hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Muchas veces tenemos la actitud del hijo mayor de no creer que somos hijos. ¿Con qué se estaba comparando el hijo? Con un burro. Con un burro. Es la que tienes al lado, no tienes cara de burro. No tienes cara de burro. No eres un burro. No eres una burra. Quiero cerrar con esto. No es por tu verdad. Y quiero que escuches a Dios diciéndote estas palabras. ¿Ok? Quiero que escuches a Dios diciéndote estas palabras. Si puedes, cierra tus ojos allí y trata de escuchar la voz de Dios. Sé que la mía no se parece mucho, pero voy a intentarlo. Que Él te dice así: no es por tu verdad, no es por tu propia justicia, es por mi gracia. Conozco tu corazón y te llamo por lo que eres, mi hijo, mi hija amada. Eres amado por Dios, eres hijo de Dios, eres adquirido, eres santo. La pregunta que quiero cerrar y que quiero que te lleves es: ¿qué haces esta semana para darle gracia lo que por gracia has recibido? ¿Qué vas a hacer esta semana para darle gracia lo que por gracia has recibido? ¿Cuántas personas afuera están del lado de los pecadores, desesperanzados, porque por años la iglesia se ha encargado de acusarlos, de caerle a pifiazos, de rechazarlos, de marginarlos? ¿Y cuántas iglesias hay que necesitan saber esto? Que necesitan saber que no es por su justicia, que no es por sus obras, es por la gracia de Dios. Ambos, pecadores e iglesia, necesitamos de la gracia de Dios. Ahora, Él te la da, Él te la da, y no te pide nada para dártela, no te exige nada para dártela. Simplemente extiende tus brazos, abre tu corazón y recibe la gracia. Y de esa gracia que recibes, entonces, ¿qué harás esta semana para compartirla con otros? Quiero que pienses allí en tu corazón: ¿qué paso vas a dar? Quizás es hablar con alguien que necesita esperanza. Quizás es hablar con alguien que necesite perdonar, o quien tú necesitas perdonar. No sé.
decidir confesar. No sé cómo pasarán de gracia lo que de gracia has recibido. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos llenas de esperanza. Hoy te has convertido en un puente entre dos grupos, pecadores y fariseos. Tú eres un puente, Señor, entre los que hemos pecado y nuestro Padre Celestial. Tú eres el único camino al Padre. Tú eres nuestro regalo inmerecido. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Señor. Ayúdanos. Dinos qué hacer, Señor. ¿Cómo reflejo tu amor a través de mi vida? Ayúdanos en esta semana a entender la gracia que nos has dado, la gracia que hemos recibido de ti, y a compartirla con otros, a no quedárnosla, sino a extender esa gracia a los demás, a esos que tú nos has dado, a esas personas que tú has colocado a nuestro alrededor, para que nosotros seamos sal y luz para ellos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que tengas una excelente semana. Recuerda compartir con otros lo que más te impactó sobre el mensaje de hoy. Te esperamos el próximo domingo para juntos disfrutar del servicio.